grabar. Porque ya... Y ahí continuamos en esta frase. Dice, y sucede que la autocreación es un nivel inicial tal que hay que saber autocrearse, incluso en aquellas condiciones en las que no hay sistemas iniciales para la autocreación. Entonces, el hombre debe saber autorregenerarse en cualquier sistema y en cualquier entorno. Sucede que aquí existe la necesidad del mecanismo de transformación, es decir, si el hombre tiene un cuerpo físico sano, absolutamente sano, justo en la comprensión de la salud absoluta, aunque en general podemos hablar de la salud práctica, aquí, si un cuerpo absolutamente sano se acerca al vacío, entonces en el vacío empieza a realizarse el ambiente con oxígeno, porque la salud absoluta es el acercamiento al cuerpo de Dios. Y Dios crea el oxígeno, crea con su conciencia todo el mundo exterior para la realización de sus propios niveles físicos de desarrollo. Quiero decir que en este caso, el nivel físico de desarrollo es el cuerpo físico del Dios único que realiza diferentes estados en diferentes mundos. Sí, bueno, aquí lo que nos dice es que nosotros tenemos que aprender a autocrearnos, autorregenerarnos, y para lograr esta autorregeneración es necesario tener un cuerpo físico sano. O sea, para lograr nuestro cuerpo físico sano tenemos que aprender a autocrearnos y autorregenerarnos. Ya nos decía aquí las técnicas, cómo teníamos que hacer, no las vamos a repetir porque ya la habíamos hablado anteriormente. Lo que sí es importante recalcar es que un cuerpo saludable, un cuerpo sano, prácticamente sano, tiene la capacidad de crear las condiciones para vivir. Tiene la capacidad de crear oxígeno, tiene la capacidad de crear todo lo que necesita de acuerdo a que se acerca mucho al cuerpo de Dios. Entonces, como un cuerpo sano se acerca mucho al cuerpo de Dios, y el cuerpo de Dios, a través de su conciencia, tiene la capacidad de crear absolutamente todo lo que necesita el ser humano para vivir eternamente. Y ocurre que aquí tenemos un concepto como el cuerpo prácticamente sano y es necesario para poder crear algo, llegar al menos en la gestión al cuerpo absolutamente sano. Si queremos trasladar el cuerpo, por ejemplo, a algún elemento de la realidad mediante un sistema de transformación del cuerpo, supongamos que necesitamos un teletransportador con la cantidad necesaria de oxígeno y con el espacio necesario en este lugar, aunque esté vacío, entonces lo que ocurre es que tenemos que preservar ante todo la condición del hombre aquí. Es decir, no podemos transferir el cuerpo a algún lugar en el vacío. Digamos que algo no funciona allí. Tenemos que estar seguros de que el vacío, en general en el desarrollo infinito del hombre, cualquier elemento es el mismo que aquí. Es decir, el teletransporte prácticamente físico para el hombre no tiene lugar. Él forma esta acción aquí cerca de sí mismo, pero puede manifestarse en cualquier parte del vacío. Si quiere, puede manifestarse ciertamente, pero el punto de fijación de la norma absoluta es la norma aquí. Allí es donde está. De la misma O sea, manera. Bueno, ¿querés que veamos esto? Bueno. sí, o sea que nosotros tenemos la capacidad de teletransportarnos, pero al lugar a donde nos quisiéramos teletransportar, tiene que tener las condiciones básicas para nuestra vida, como oxígeno, como el espacio, como de pronto alimentos. Grabovoi nos dice que nosotros no necesitamos teletransportarnos, que la posibilidad existe, pero que no es necesario, que simplemente tenemos que tener un cuerpo físico sano aquí, en el lugar donde estamos, y que aquí va a funcionar todo bien. De la misma manera funciona el cuerpo físico del Dios único y también la fracción remota de la conciencia de Dios. Cada elemento sucesivo del mundo para él es un elemento
que existe simultáneamente en dos puntos. Es decir, el principio del nacimiento, que es el punto de la estabilidad del sistema desde el nacimiento, es decir, el punto de la conciencia de Dios, y simultáneamente el punto siguiente, donde el elemento se manifiesta. Y entonces sucede que el nacimiento de los dos elementos es siempre una multivariabilidad, es la intersección de elementos de luz. Y así de nuevo, esto es todo el mundo externo infinito. Es decir, en este caso, si hacemos la pregunta, ¿por qué el mundo es tan infinito y hay tantos fenómenos en el mundo? Entonces, desde el punto de vista de Dios, es claro que el nacimiento de dos elementos, esto ya es infinito. ¡Wow! Acá nos dice que existimos en dos puntos, en la conciencia de Dios y en la manifestación de esta conciencia de Dios. Sí, que de pronto ya somos, al tener estos dos puntos de creación, ya somos infinitos, como tú decías. Insistimos en dos puntos. El primero es el punto en la conciencia de Dios, el punto en que Dios nos creó, y el siguiente es el instante siguiente, es la manifestación siguiente. O sea, es como existimos simultáneamente en dos puntos, en el pensamiento de Dios y ya en la acción manifestada de Dios, que sería nuestro cuerpo físico en este instante. Y Exactamente. ya el hecho de, sí, Esto es ya el hecho de que existan dos elementos ya es infinito, ya es una multivariabilidad. Y exacto. entre estos dos elementos hay una intersección de luz y esta luz hace que el mundo externo sea infinito. Entonces, vemos que desde el punto de vista de Dios, el nacimiento de estos dos elementos ya es el infinito, ya somos infinitos. Esto es clave, ¿eh? Esto es un dato que es importante que lo absorbamos en todo nuestro ser. Esta información de que el ser humano existe simultáneamente en dos puntos. Simultáneamente, ¿sí? Que podamos sentir esta multidimensionalidad de nuestro ser en dos dimensiones. Y ahí tenemos el 8 que Grigori hoy nos trae en la introducción del libro de la resurrección. El 8 en la parte de abajo sería la dimensión física y en la parte de arriba sería esa dimensión en la conciencia de Dios, los dos puntos. Y que en la intersección del 8 ahí tenemos la luz. Y vemos también que siempre hay dos cosas, consciente y subconsciente, bien y mal, mundo físico, mundo sutil. O sea, siempre vemos que existen estos dos mundos o estos dos puntos simultáneos. Es simplemente observar el yin, el yang, la paz, o sea, siempre hay esa dualidad. Pero aquí vamos más allá de la dualidad y vemos que estos dos puntos de existencia simultánea nos permiten que nosotros seamos infinitos. Ya el hecho de que hayan dos fenómenos en el mundo ya es infinitud. Sentir nuestro propio cuerpo como esa manifestación de la conciencia de Dios. ¿Sí? Y que, Entonces nosotros y que esta manifestación, tenemos la posibilidad, sí, te corto un ratito. Nosotros tenemos la posibilidad de que en nuestro cuerpo físico ahorita sentir nuestro cuerpo físico y también sentir la conciencia de Dios. Entonces sentimos dos emociones, nuestro cuerpo y la conciencia de Dios. Y esta emoción, este sentimiento nos permite crear la eternidad a partir de estas dos de estos dos puntos que tenemos dentro nuestro y que los podemos percibir. la unificación de estos dos puntos, la intersección, sentir esa unión, porque dice simultáneamente, no es que uno y otro, no, son dimensiones diferentes
pero que coexisten simultáneamente. Vemos, Claro, y que nosotros tenemos que sentirlas ahora. exacto. Y en este instante tomamos contacto con nuestro propio cuerpo desde esta comprensión de nuestra coexistencia en la conciencia de Dios. Esa dimensión espiritual y la dimensión física que vemos manifestado, expresado en el número 8. Si vamos sintiendo este número 8, que es, como aquí nos dice Grabovoi, un punto es la conciencia de Dios, el punto en que Dios nos dio el nacimiento, que puede ser la parte superior del número 8, y la parte inferior es cuando ya nosotros nos hemos manifestado. Ya Dios nos creó en su conciencia y la parte inferior es la manifestación de la creación que somos nosotros mismos. Y el nacimiento de estos dos elementos es siempre multivariabilidad. Muchas personas diferentes, mucha variabilidad en todo. Y también ese 8 que tú nos dices, María Guadalupe, lo miramos ahora como un elemento de luz. Ese 8 lleno de luz, es la intersección del elemento de luz, de tanto la parte de la conciencia de Dios como también la parte en donde nosotros nos hemos manifestado a partir de la conciencia de Dios. Y entendemos que todo el mundo externo es infinito. ¿Y por qué es infinito? ¿Y por qué hay tantos fenómenos en el mundo? Nos pregunta Grabovoi. Entonces miramos desde el punto de vista de Dios y vemos que el nacimiento ya de dos elementos ya es infinito. Con que haya dos elementos ya es infinito. Y lo vamos viendo y lo vamos sintiendo, ese 8 lleno de luz, esa intersección de la luz y esa gran variedad de creaciones que hace Dios a partir de este conocimiento. Por ejemplo, en la física existe el concepto de fuente y descarga, entre comillas. Es decir, ciertas acciones que dan dinámica al proceso propio de la pareja. Y cuando se observan procesos como el hombre y la mujer, es decir, procesos de pareja, aquí se ve que la conciencia de Dios es una estructura de división de elementos en procesos de pareja. Es decir, la conciencia está siempre presente como nivel de pareja de la realidad. Y por eso, cuando el hombre percibe en el nivel más sutil su propio sistema posterior de la realidad, ve que la creación de la palabra, por ejemplo, la creación de la acción posterior, es el nivel de una pareja externa en relación con él, con el hombre. Es decir, debe encontrar lo que es su propia acción para crear su propio desarrollo. Y sucede que en relación con él, su misma acción es de hecho un cierto sentido divino de sí mismo. Es decir, podemos encontrar nuestra propia estructura de desarrollo si queremos comprender lo que actúa sobre nosotros, precisamente desde el punto de vista de la pareja, no necesariamente en el sentido directo de otra persona, sino precisamente en relación con el propósito de la acción siguiente o ulterior, precisamente en los términos de la pareja. Entonces vemos nuestra propia manifestación en general, pero precisamente en ese entorno infinito en el que eres más necesario. Aquí hagamos una comprensión. Aquí Grabovoi nos empieza hablando
de el concepto de la física de fuente y descarga. Entonces, yo entiendo fuente cuando yo estoy completamente lleno de algo, cuando yo me lleno completamente de este conocimiento espiritual, yo soy una fuente. Entonces, una fuente que se sigue llenando, y el momento en que ya está lleno, empiezo a descargar, empiezo a compartir, empiezo a transformar. Entonces, nos dice que entre la fuente y la descarga hay una dinámica. Es un proceso propio de pareja, pero no de pareja como hombre-mujer o como macho y hembra, sino es como yo me lleno de esta sabiduría, yo me lleno de este conocimiento de que logro que mi cuerpo sea saludable. Estoy tan rebotante, yo soy la fuente de ese conocimiento que cuando llego logro hacer la descarga. También, Es una pareja, pero no es entre masculino y femenino, claro, ¿no? sino es Claro, como, tiene que ver más bien con esa unión de los dos puntos. Y la fuente parecería ese nivel inicial de la conciencia de Dios y la descarga la manifestación de esa conciencia de Dios. Esos dos puntos percibo como que sería, recordemos que nosotros siempre compartimos nuestras percepciones, ¿verdad? Y, y entonces parecería como que fuera la fuente, el nivel inicial y la descarga, la manifestación de la conciencia de Dios. Pero también sí, es lo que tu percepción también. claro, porque luego nos dice que aquí se ve que la conciencia de Dios es una estructura de división de elementos en procesos de pareja. Es decir, por medio de la conciencia de Dios, yo puedo hacer la división consciente de lo que es fuente y de lo que es descarga. ¿Por qué? Porque llego a tener esa conciencia, esa visión. Es decir, la conciencia está siempre presente como nivel de pareja de la realidad. Entonces, cuando yo soy consciente de todo lo que el conocimiento que estoy adquiriendo, cuando soy consciente de la conciencia misma de Dios, entonces yo puedo ya establecer esta división de elementos, que es entre fuente y descarga, que puede ser también, como tú dices, fuente es el punto original como Dios nos creó. Y la descarga es ya la acción misma, la creación de algo ya material, la ejecución de la idea primaria. La mano, claro, la mano. Fuente sería la idea primaria y descarga sería ya la manifestación. Y pero ¿cuándo podemos ver la fuente y la descarga? Cuando tenemos una conciencia de Dios, y porque la conciencia de Dios puede mirar esta división de estos procesos y que también está presente como nivel de pareja de la realidad, pero pareja en este dúo dinámico de acción. Exacto. Es ese dúo dinámico, nuevamente el 8. Nuevamente el 8. El dúo dinámico en esa interconexión que genera la luz. Claro, y luego nos dice cuando el hombre percibe en el nivel más sutil, es decir, en el nivel de nuestra mente, en el nivel de estar en la eternidad, en el nivel de estar elevados al nivel de la conciencia de Dios. Entonces, cuando el hombre percibe en el nivel más sutil su propio sistema posterior de la realidad, nosotros empezamos a percibir nuestro objetivo ya alcanzado, nuestro propio sistema posterior de la realidad. Empezamos a percibirnos que hemos vivido millones de años y que estamos 100% saludables y eternos. Entonces, cuando logramos esa percepción, también dice que podemos ver la creación de la creación de la palabra salud y también la creación de la acción, que ya no es solo salud, es mirar el cuerpo físico de esa persona 100% saludable, joven, porque está rebosando dentro de la norma. Y luego dice que posterior es el nivel como de una pareja externa
en relación con Él. Es como que si nosotros nos proyectáramos a nosotros mismos y ya no somos uno, como decíamos antes, somos dos. Somos el que estamos ahorita creando la palabra, luego miramos la acción creadora de la palabra y ya somos dos, el que está ahora y el que está en el futuro ya con la acción creadora. Miramos esta pareja externa en relación con él, en relación con el hombre. Es decir, encontramos lo que es su propia acción para crear su propio desarrollo. Ahora vemos una pareja como lo que yo estoy creando en el futuro infinito y lo que yo soy, ya somos una pareja. Entonces vamos viendo eso. No sé tú cómo lo vas percibiendo esta parte. Ujú, sí. Y se refiere a pareja, a esta a estos dos puntos que es nuestro propio ser, no a la pareja como tenemos la concepción en nuestra vida cotidiana, sino entiendo, ¿sí? Porque esta es percepción personal de cada una, entiendo que se refiere a estos dos puntos que coexisten simultáneamente en cada uno de nosotros, que es esa unidad, Exactamente. que es esa unidad de ese nivel primario de nuestra creación, ese nivel primario de la conciencia de Dios y la expresión, la manifestación de esa creación divina que es el propio cuerpo humano, ¿sí? Entonces, ese 8 es la pareja. El 8 sería la pareja que crea la luz, ¿sí? Entonces, Sí, poder sentirlo y poder tomar conciencia de esta grandeza de nuestro ser. sí, y luego nos dice, y en relación con Dios, su misma acción es de hecho un cierto sentido divino de sí mismo. Es decir, Dios, al realizar la acción en sí misma, crea un sentido divino de sí mismo. Y aquí podemos encontrar nuestra propia estructura de desarrollo. O sea, cuando nosotros miramos nuestra acción ya, pero divina, ya saludable, ya con una conciencia expandida, ahí encontramos nuestra propia estructura de desarrollo, es decir, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y si queremos comprender lo que actúa sobre nosotros, desde el punto de vista de esta dualidad, de esta pareja, dice, no necesariamente en el sentido directo de otra persona, sino en relación con el propósito de la siguiente acción, de lo que vamos a hacer luego, lo que nosotros hemos planeado de acuerdo a esta visión de mirar la siguiente acción. Entonces vemos que nuestra manifestación es en ese entorno infinito en el que eres más necesario. Es decir, nosotros nos proyectamos a vernos en nuestra acción, en lo que queremos llegar a convertirnos, y esa persona en la que vamos a llegar a convertirnos tiene un sentido divino de En nosotros realidad mismos. ya somos, en realidad ya está todo en nosotros. No es que nos vamos a Sí, convertir en algo diferente, sino que es, ya soy todo, es lo que voy descubriendo desde la conciencia, ¿sí? En el desarrollo eterno, porque si no es como que uno va siempre atrás de la zanahoria. Más bien, ya soy, claro, ahí hay que tener mucho cuidado porque si no parece que siempre nos falta algo. Y sí, en el desarrollo eterno siempre va a haber algo por aprender. Así que ahí entonces vemos nuestra bueno, manifestación. idea es estrechar, ¿no? Estrechar lo que soy ahora y lo que ya proyecto ser, ya que no haya espacio entre eso, sino más bien, como tú dices, ya empezar a sentir que ya somos ese desarrollo divino de nosotros Por mismos. ejemplo, si Y queremos lograr la salud, entonces ahí podemos utilizar esto que estás diciendo. Sentir, estoy en una situación a lo mejor que quiero obtener esa salud absoluta y perfecta y puedo sí ir hacia esa acción que,
que es esa manifestación de mi ser en esa salud perfecta. Por ejemplo, podría ser así. Sí, puede ser así y es una muy buena idea para poner en práctica este conocimiento y hacer la gestión. Entonces, Hagámosla entonces. sí, podemos hacerlo. Entonces, respiramos profundamente. Somos conscientes de nuestro cuerpo físico. Somos conscientes de las cosas que queremos gestionar, que queremos pilotar. Creamos una esfera al frente de nosotros y en esa esfera vamos visualizando todos nuestros objetivos ya logrados. Entonces ya nos vemos jóvenes, 100% saludables, nos vemos eternos, nos vemos viviendo en una familia muy armoniosa, muy amorosa, donde todas las personas que nos rodean sienten esta energía de eternidad en sus vidas y vemos que toda la civilización ha logrado la macro salvación. Todos viven una vida que ellos han soñado, donde son saludables, donde no hay contaminación ambiental, donde el planeta está libre de peligros exteriores, donde Dios convive con nosotros y nosotros conversamos directamente con Dios. Dios es nuestro amigo, donde hemos llegado a, a estar inmersos, a ser uno con la conciencia de Dios, en donde también somos uno con el Espíritu, con el alma de Dios. Hemos logrado sintetizar y unir a nuestro ser todas estas leyes, todas estas enseñanzas, y ya sabemos cómo utilizarlas a favor de la humanidad y a favor de nosotros mismos. Nos miramos ya ese, ese ser divino que existe dentro de nosotros, porque si ya lo podemos visualizar es porque ya está dentro de nosotros y porque es real y cada vez ese espacio donde esa persona se encuentra empieza cada vez a acercarse más a nuestro momento presente y vemos cómo esta esfera cada vez se acerca más, 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 hasta que llega a estar al frente de nosotros. La cogemos con nuestras manos, la colocamos encima de nuestra cabeza y hacemos más grande a la esfera y nosotros ingresamos en esa esfera. Y ya no existe separación entre lo que soy y entre lo que voy a llegar a ser. En este instante siento esta unión de que soy uno solo y que aparte de eso tengo la capacidad de mirar incluso desde fuera de la esfera cómo se realiza esta fusión entre lo que Grabovoi nos dice que es la fuente y la descarga. Esta pareja, esta dualidad se va uniendo para crear una nueva realidad. Estos dos puntos en una unidad infinita y eterna, ¿sí? Un cierto sentido divino de sí mismo. Sentido divino de sí mismo. Sentimos nuestro cuerpo y esa parte divina que nos ha sido otorgada en esa creación inicial de nuestro ser. Sí, nos tomamos un tiempito para ir sintiendo esa unión, ese ocho energético que tú dices, y que aquí Grabovoi también nos dice que es la unión entre la conciencia de creación y la acción misma ya creada. Entonces, vemos cómo vamos ya creando lo que estamos pilotando y vamos formando esta multidimensionalidad. Humanos y divinos a la vez. Estamos asumiendo nuestra
multidimensionalidad, nuestra coexistencia simultánea en dos puntos. Simplemente asumimos. Y dejamos que esta información actúe sobre nosotros. Un cierto sentido divino de sí mismo. Un cierto sentido divino de sí mismo. Y continuamos. Es decir, cuando estás cansado y quieres recuperarte o quieres comprender por qué estás tan cansado u otra variante, no te cansas, pero lógicamente te das cuenta de que deberías haber estado cansado. ¿Por qué entonces no te cansas? Entonces puedes encontrar la estructura de esta acción como pareja, es decir, de una acción que tiene lugar simultáneamente en la variante de la luz junto en ti en toda esta realidad. Y esta acción es el punto de pivote donde el hombre realmente se encuentra con su nivel de concentración óptica de todo el mundo exterior. Es decir, en este nivel el hombre se ve a sí mismo como un nivel exclusivamente alto de intensidad de luz y en el nivel de luz ya se acerca a la luz de la conciencia de Dios. Bueno, aquí lo que yo entiendo es que si de pronto tú estás cansado y tú como que entras en conciencia de que por qué estás cansado, el momento en que tomas conciencia de este cansancio automáticamente desaparece. ¿Y por qué desaparece? Dice, porque esta es una acción como de una pareja, entonces tú como que te das cuenta del cansancio y ahí viene una variante de luz que está junto a ti en toda esta realidad. Es como que viene un despertar, un, un despertar de que estabas dormido. Entonces, y este despertar es una luz y esta luz te da energía. Y todo ese cansancio desaparece. Este es como un punto de pivote, una punta de lanza, donde el hombre se encuentra en el nivel de concentración óptica de todo el mundo exterior. Y este nivel, el hombre se ve a sí mismo como un nivel de alta intensidad de luz, un nivel de luz que se acerca a la luz de la conciencia de Dios. Entonces, resumiendo, si yo me veo cansado y tomo conciencia de ese cansancio desaparece porque entra dentro de mí la luz del conocimiento de Dios y esta luz me acerca más al nivel de la conciencia de Dios, porque en Dios no existe el cansancio, Y aquí, porque es como, sí, sí, porque es como que Dios nos da esta luz de energía que es inagotable. Entonces de pronto podemos descansar, dormir, sí, pero no un cansancio agotador. y aquí tan pronto como comienza a encontrar su propio camino hacia esta luz, ve que este camino es tal que debe crear cualquier acción posterior. Es decir, en cuanto el hombre se encuentra en la luz de Dios, se encuentra en presencia de una luz intensa en un entorno equivalente. Allí, decir la siguiente palabra o realizar la siguiente acción es prácticamente lo mismo que crear todos estos fenómenos, por ejemplo, una palabra o una acción. Lo que ocurre es que el hombre empieza a darse cuenta de sí mismo como un nivel que transmite conocimiento en general, es decir, tiene que transmitir a alguien, por ejemplo, al nivel del cuerpo físico del hombre, una acción suya reproducida. Y lo que ocurre es
que el cuerpo físico del hombre es una necesidad consciente del hombre para esta construcción. A ver, aquí lo que nos dice es que tenemos que encontrar esa luz, el camino de esa luz que viene de la conciencia de Dios. Y esa luz es la que nos va a dar toda la fuerza y la energía para realizar cualquier acción posterior. Entonces, cuando yo estoy en la luz de Dios, yo puedo crear cualquier acción posterior. Yo puedo resucitar a una persona, yo puedo regenerar un órgano, yo puedo sanarme a mí misma porque me encuentro en el punto máximo de energía de Dios.